De nada, pero vámonos para Cartagena, para el centro de convenciones, donde está Jennifer Montoya con uno de los invitados especiales a esta convención bancaria, que es quien fuera el Chief Economist del Banco Mundial, Paul Romer. Jennifer, que tengo entendido es, digamos, como el invitado más destacado de esta convención. Invitado estrella, Camila, sin duda alguna, el señor Paul Romer, usted ya lo dice, fue la cabeza del Banco Mundial, pero además también fue uno de los ganadores del Nobel de Economía en 2018 por su trabajo sobre economía de las ideas, que básicamente contradecía fundamentos de la economía tradicional. Se encuentra aquí con nosotros Camila, así que la está escuchando, a todos mis compañeros desde diferentes ciudades. Professor Romer, welcome to Blue Radio. It's a pleasure having you here in Cartagena, in Colombia, and with us. Thank you. Yo tengo una primera pregunta para el profesor Romer, y ya que Gonzalo nos ha hablado tanto del multilateralismo. Él fue el Chief Economist del Banco Mundial, y en el mundo de hoy, en donde el multilateralismo está en crisis, ¿qué futuro tienen ese tipo de instituciones? Professor Romer, you served as a Chief Economist at the World Bank for many years, and then I have one question in today's world. What future do institutions like the World Bank have in today's world with Donald Trump as President of the United States? Well, I have to be honest. I was only at the World Bank for less than 2 years, and I left because I was disappointed with what the World Bank could do even then. That was under the first Trump administration. But I think the limits of these organizations run deeper than just whatever the party in power is. My frustration was that the World Bank spent lots of resources trying to fix problems that someone had made, especially in this area of urban development, but it wasn't able to spend any resources to prevent new problems. So you get informal development, these very expensive projects that try and bring services to the informal developments, but nobody was spending resources trying to create new formal development that was well planned and efficient and low cost. So the reason I say that is because I had more success when I went from NYU, working with two cities here in Colombia, Monteria and Valledupar, in helping them plan for expansion. I got more done in that way than I ever got done at the World Bank. And I don't see any signs that the World Bank is getting any closer to being able to deliver what the world needs. Nos dice Camila, nuestro invitado, que solo estuvo de hecho menos de 2 años en el Banco Mundial y que se fue del Banco Mundial porque estaba profundamente decepcionado. En ese momento se dio cuenta, y de hecho nos dice, esto pasa durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando está en la Casa Blanca, y dice que los límites de estas organizaciones son realmente más profundos que los partidos que están en el poder, pero que su preocupación, su frustración nace en que el Banco Mundial estaba gastando muchísimos recursos tratando de solucionar problemas que alguien había creado. Por ejemplo, nos pone como ejemplo el área de desarrollo urbano, pero que no podía gastar recursos para prevenir nuevos problemas. Entonces nos dice que estos son, primero, proyectos muy costosos para tratar de brindar servicios al desarrollo informal, pero que nadie gastaba recursos tratando de crear un nuevo desarrollo formal que estuviera bien planificado. Así que nos dice que de hecho siente que tuvo más éxito cuando hacía parte de NYU, de la Universidad de Nueva York, y estuvo en 2 ciudades aquí en Colombia, y que pudo ayudar a planificar la expansión, y que siente que fue mucho más fructífera esa visita que cuando hacía parte del Banco Mundial. Camila, yo le quiero preguntar al profesor Romer sobre su exposición, porque estaba hablando de diferentes puntos, ¿no? Y ahí habló sobre los jóvenes en países como los nuestros, como los latinoamericanos, y lo vi un poco preocupado, y le quiero preguntar cuál es la principal preocupación que él tiene justamente por la juventud y cuál es su relación con la economía. Professor Romer, in your exposition you were talking about productivity, about economic growth and the importance of the young people for the world. And you looked a little worried about this point. What is your main worry about the young people around the world, or in countries like this, like Colombia? What is the connection with the economy? Yeah, the way to convey my view is to look back and think of a time before we had invented central banking. That was developed really in the early part of the 20th century. Instead of just
using existing systems, we created a brand new institution. It's been very successful. Think about in education. We used to not have something we'd call public high schools, but we invented the public high school, and that created a new way for young people to get additional skills and work in a modern industrial economy instead of an agricultural economy. I think we're at that point again where instead of saying we just need to do more of what we already know how to do, we need to think about how do we create new systems for training and providing opportunities to young people. Many of them are very discouraged about their prospects. And I used the example of something we called the Civilian Conservation Corps during the Great Depression in the United States, and said we could have a corps like that could be, say, like the Digital Projects Corps that young people could be part of as a system of national insurance, but which is done explicitly with the goal to give young people the opportunity to develop practical skills that will give them brand new opportunities for the rest of their careers. Nos dice Jennifer que quiere transmitir su punto de vista mirando atrás y pensar en una época anterior, y es la invención de los bancos centrales que se desarrolla a principios del siglo XX. Nos dice que en lugar de usar los sistemas existentes que ya estaban en el mundo, se crea una nueva institución completamente nueva que ha sido supremamente exitosa. Entonces nos dice que en la educación antes no existía lo que hoy llamamos escuelas públicas secundarias, pero se inventan las escuelas públicas secundarias y eso crea una nueva forma para que los jóvenes puedan tener habilidades adicionales, trabajen en una economía industrial moderna en lugar de una economía agrícola. Y nos dice que en este punto de la historia estamos nuevamente en ese punto donde necesitamos empezar a hacer mucho más de lo que ya sabemos hacer. Necesitamos empezar a pensar en cómo crear nuevos sistemas de capacitación y poder brindarle muchas más oportunidades a los jóvenes, y porque varios además están bastante desanimados sobre sus perspectivas. Así que lo que nos dice es que en este momento tenemos que darle a los jóvenes nuevas oportunidades de desarrollar habilidades, sobre todo prácticas, que les brinden nuevas oportunidades en sus carreras. Yo quisiera que el señor Paul Romer nos hable sobre su opinión de la pelea que están teniendo Elon Musk y Donald Trump sobre el tema del déficit fiscal del gobierno de los Estados Unidos, y si él está preocupado mucho sobre eso, si eso le está preocupando. Mr. Romer, we know that Elon Musk and Donald Trump are fighting because the government hasn't kept its promise to reduce the fiscal deficit. I would like to know how concerned are you about the fiscal deficit and about the U.S. massive public debt? It's a mistake to increase the deficit right now in good times. How concerned am I? The problem with the deficit is that everything seems okay until suddenly it's not. Suddenly it's not happens when you have some kind of a crisis. And if you've got the ability to borrow, you can handle the crisis. If you don't, you may do a much worse job of dealing with the crisis. We don't know what the next crisis will be. It could be another pandemic like COVID. It could be a war. Who knows? But it puts us at risk to keep borrowing in good times. We should be saving the ability to borrow for the crisis times when we really need to respond. Nos dice Sebastián que es un error aumentar el déficit ahora mismo en lo que él llama buenos tiempos. Usted le preguntaba qué tan preocupado está por lo que está pasando en Estados Unidos entre Donald Trump y Elon Musk. Nos dice que el problema con el déficit es que todo parece estar bien, todo parece fluir de una manera correcta hasta que de repente no lo está, y que de repente cuando no lo está tienes algún tipo de crisis, y si no tienes la capacidad de pedir prestado, pues todo empieza a complicarse. Ahora nos dice, en este momento tenemos buenos tiempos, no sabemos cuál vaya a ser la próxima crisis. Podría ser una nueva pandemia como lo fue el COVID, podría ser una guerra. Nos dice, quién sabe, pero nos pone en un altísimo riesgo seguir pidiendo prestado cuando estamos en buenos tiempos. Entonces lo que nos dice nuestro invitado es que debemos guardar la capacidad de pedir prestado para los tiempos de crisis y cuando realmente sea necesario.
Quisiera para hacerle la pregunta de la cual muchos están hablando, y es la posibilidad de que Estados Unidos entre a una recesión. Mr. Romer, ¿usted cree, o le voy a preguntar que si él cree que Estados Unidos va a una recesión? Mr. Romer, do you think that the U.S. is going into a recession? It's quite possible. There are some signs of some slowing down, but it's too early to say. Nos responde corto y conciso Gonzalo que es posible, que hay algunas señales de desaceleración, pero que todavía es demasiado pronto para decir si sí o si no va a ocurrir. By the way, I should say that if this is a recession, it will be one of the first ones that's explicitly caused by bad policies by a U.S. president. The tariff uncertainty, the tariff shock, this is totally unnecessary and is the main reason that we're at risk of a recession right now. Y nos agrega algo importante, Gonzalo, y es que en caso de que sí haya una recesión, que nos decía que de momento es demasiado pronto para saber si sí o si no, esta sería una de las primeras recesiones en la historia que está causada explícitamente por malas políticas de un presidente de los Estados Unidos. Nos cita la incertidumbre que ha producido los aranceles, ese shock de los impuestos que ha impuesto Donald Trump, que dice que es completamente innecesario y que es la razón principal por la que en este momento en Estados Unidos sí esté sembrada esa duda de si va a haber o no una recesión en la economía. Y a propósito de lo que dice el profesor Romer de que sería la primera recesión causada por malas políticas, ahí tiene que ver con la pelea de los Estados Unidos con China. Y quisiera preguntarle si la alianza que está planteando Colombia también de estar bajo la ruta y la seda con China es una iniciativa que bajo estas nuevas políticas de Trump nos beneficia. Professor Romer, based on what you just said, Colombia is now having an alliance with China under the Belt and Road Initiative, based on what Donald Trump and the U.S. government is doing with everyone with the tariffs. Do you think that initiative benefit a country like Colombia to start having more commercial relations with China? That is exactly the right question to ask. Colombians should decide if this is good for us, we will do it. I assume the people who entered into this agreement asked that question and concluded that it would be good for Colombia. And if so, you should go forward with it. You should be careful about unexplained or hidden entanglements. You want to avoid those. But infrastructure is valuable. Connections to other countries are valuable. I think all of Latin America should be considering its options for increasing relationships with China and plan to do so if the United States continues to misbehave. Nos dice Camila pues que esa es exactamente la pregunta que seguramente se hicieron los colombianos y el gobierno colombiano para decidir si ingresar a la Franja y la Ruta era bueno para el país o no, y lo que nos dice es que supone que las personas que firman ese acuerdo, ese memorando de entendimiento, pues están de acuerdo en que se hicieron esa pregunta y que lo que concluyen es que sería bueno para el país. Lo que nos dice es que debemos tener cuidado de pronto con algunos enredos o cláusulas que estén por ahí ocultas e inexplicables, pero que sin duda alguna la infraestructura es muy valiosa, las conexiones con otros países es también algo bastante valiosa, y que cree que en este momento toda América Latina debe estar considerando sus opciones para depender menos de Estados Unidos, conectarse tal vez más con China, y sobre todo si Estados Unidos, y lo dice él, continúa portándose mal. Professor Romer, thank you so much for being with us here in Blue Radio. It was a pleasure having you here and answering all these questions. Have a great day. Actually, let me make one more comment I thought about after I finished. You know, one problem with China's Belt and Road is that they don't seem to understand that infrastructure never pays for itself. The fees you can collect from operating a port, or, you know, the highway tolls, it never covers the cost. The way to pay for big infrastructure developments is urbanization around the infrastructure. So be careful as you engage with China. Don't let them leave you with a port you can't afford and you can't pay the debt on, but use something like that as the basis to build new urban area, and then Colombians can really benefit.
But do you think, Professor, that China is also doing this to have more political power in the world? That they know that maybe infrastructure never pay itself, but now they want to have this as a political dominance in the rest of the world? Well, I think they haven't really come to terms with this yet. I don't think they understand the real economics of this. If they did, I think they'd be encouraging more urbanization. But whatever motivates the Chinese, just decide what's best for Colombia. And what's best for Colombia is not to get saddled with some infrastructure that is underused and you can't pay for. What would good for Colombia would be more effective urbanization. You know, be the destination for the brightest people throughout Latin America who want to move to a new urban area and thrive. Well, Professor Romer, thank you so much for being here with us. It was a pleasure having you here. Professor, thank you so much. ¿Qué nos dijo al final, Lucas? Que él dijo, tengo un comentario adicional que hacer, que me quedé pensando sobre su pregunta de la ruta y la seda, que es pues el gran interrogante que tenemos muchos en Colombia. Oiga, ¿qué tanto nos conviene? Muchos dirigentes gremiales se han pronunciado al respecto. ¿Y qué nos respondió? Nos dice Camila, como usted lo dice, como un comentario adicional, que un problema que tiene este proyecto de la Franja y la Ruta de China es que pareciera, dice él, que el gobierno chino no parece entender que la infraestructura, esos grandes proyectos de infraestructura como puertos, nunca se pagan por sí solos, que de pronto los aranceles que se pueden cobrar en un puerto o los peajes de las autopistas nunca cumplen y nunca cubren el costo total de estos megaproyectos que son, por supuesto, multimillonarios. Y lo que nos dice es que la forma de pagar estos grandes desarrollos de infraestructura es la urbanización alrededor de la infraestructura. Y nos dice, tengan cuidado al relacionarse con China y nunca deje que termine Colombia con un gran puerto, como por ejemplo el puerto en Perú, pero que alrededor de este puerto no haya nada, que no se puede pagar la deuda y que no haya realmente una urbanización alrededor de este proyecto. Entonces lo que nos dice yo le preguntaba cuando él decía eso, Lucas, le decía, bueno, pero ¿no será que China no es que no se haya dado cuenta, sino que es también su intención de tener mayor poder político a nivel internacional, un poco aprovechando esa retirada de los Estados Unidos del resto del mundo? Y lo que le respondía a él, Camila, es que sí, puede ser que sí, pero que él cree que realmente no han entendido cómo funciona esto y que si ellos realmente lo entendieran, además de desarrollar todos estos megaproyectos de puertos, carreteras, puentes y demás, también deberían estar empezando a pensar en la urbanización alrededor de estos proyectos. Finalmente concluye y nos dice, analicen muy bien ustedes qué es lo que les funciona, qué es lo que es mejor para Colombia, pero por favor no vayan a dejar que les construyan un megapuerto, un megaproyecto que finalmente termine subutilizado y con una deuda altísima y no se termine de utilizar. Y bueno, Lucas, que felicitar a Jennifer porque logró Camila ahí arrancarle un pedacito a un titán como Paul Romer, que como usted dijo es la estrella de este evento de Asobancaria. Me imagino que hay muchos colegas ahí tratando de quitarle, entonces pues Jennifer logró sentarlo. Y para unir todo lo que nos dijo a lo de Colombia, yo quería decir dos cosas, Camila. Paul Romer ha sostenido que una de las cosas que quizá más explican el desarrollo económico de los países es la inversión y el desarrollo tecnológico y científico. Y un poco, me acuerdo que con Gonzalo acá lo hemos comentado un poco en chiste, medio en serio, lo atrasados que estamos, y es así. La tecnología es fundamental, no solamente para que nos facilite la vida, sino porque nos hace más ricos y más productivos. Y lo otro, Camila, terminó con lo del déficit fiscal, que creo que se puede unir a lo de Colombia. Él dice, bueno, si llega a haber otra gran crisis, pues lo importante es que nos puedan prestar, pero si tenemos mucho déficit, eso se complica, y lo de Colombia es igual. Si no bajamos el déficit, mañana llega una gran pandemia, o sabrá Dios quién que pueda llegar, pues Colombia tiene por eso que reducir el déficit para que pueda tener acceso al mercado y solventar el problema en el corto plazo. La verdad es maravillosa, y la oportunidad de poder haber hablado con él es de verdad que un honor, porque sí es la estrella, el invitado estrella de este congreso aquí en Cartagena, así que pues fue un honor estar con él aquí, con el profesor Romer. Y mire, a propósito de lo que decía, es que él, en su teoría por la que él ganó el Nobel de Economía, dice que el crecimiento es endógeno, que a diferencia de modelos anteriores donde solo se veía los temas externos, él apuesta por lo que se puede hacer dentro de un país, la inversión en conocimiento, como ustedes mismos lo están resaltando, la innovación y la educación. Y por eso yo le hacía la pregunta al principio, porque él hablaba de los ninis, en inglés pues no se dice así, pero hablaba de los ninis que ni estudian ni trabajan, y que eso pues era una gran preocupación para los países en donde los jóvenes no tenían oportunidades ni cómo salir adelante. Así que él hace mucho énfasis en lo que pueden hacer las sociedades por las juventudes, y por supuesto lo que puede hacer los mismos gobiernos por sus países. Y
y no alcancé a preguntárselo, pero él en 2017 dio una entrevista en donde decía que Colombia debía diversificar su economía y que tenía que hacer lo que fuera para quitar esa dependencia del petróleo. Yo le quería preguntar y me quedé con la duda porque pues sí, acá lo están acaparando, va a hacer una rueda de prensa, lo alcanzamos a entrevistar antes de la rueda de prensa, si él creía que eso es lo que estaba haciendo el presidente Gustavo Petro, porque lo que está tratando de hacer Petro es justamente quitar esa dependencia petrolera. Le quería preguntar si lo estaba viendo bien o cómo lo podría mejorar. Claro, bueno, pues es que me imagino que están todos ahí detrás y sé que se tenía que ir a la rueda de prensa, nos hubiéramos podido quedar hablando con el profesor Romer, Premio Nobel de Economía, y por eso yo decía, pues el gran invitado de esta convención bancaria en la que usted está presente allá en Cartagena. Pero Sebastián decía que otro de los